Ok, bueno, empezamos esta noche con un mensaje que se titula La Agenda del Reino, los planes de Dios. El Señor tiene planes que van más allá de nuestra capacidad, como decía en el preámbulo, van más allá de nuestra capacidad de tan siquiera imaginar, ¿no? Nosotros podemos ir entendiendo lo que el Señor ha querido a través de la palabra, podemos tratar de interpretar lo que el Señor busca en su palabra, desea en su palabra que nosotros no solamente hagamos, sino que seamos. Pero cuando le pedimos al Señor, Señor, muéstranos más, el Señor quiere mostrarnos más, Él busca mostrarnos más. ¿Qué padre no quiere enseñarle a su hijo más y más y más? Y lo hermoso de esto es que el Señor es así con nosotros. Entonces, yo esta semana experimenté algo muy interesante y era que una de las cosas que el Señor ha venido poniendo en mi corazón es precisamente que en su vasta mayoría, no en todo el mundo, pero en su vasta mayoría, la iglesia se quedó arrutinada, se quedó dando vueltas sobre el mismo lugar, no avanza. Creen que avanza porque sienten como cuando un carro está estancado en barro o en nieve y da vueltas y vueltas la llanta, el carro está encendido, se siente movimiento, pero la realidad es que estamos estancados en el mismo lugar. De nuevo, esto no aplica a todo el mundo, esto no aplica a todas las personas, pero es muy fuerte la evidencia de que muchas personas hasta más bien temen ir adelante, temen ir profundo, temen buscar más, temen pedirle a Dios revelación, temen entrar en ámbitos espirituales del Señor. ¿Por qué? Porque no es la costumbre. No es la costumbre, la costumbre es quedarnos donde es seguro, quedarnos donde creemos que tiene sentido y nos perdemos de tanto, nos perdemos de tanto, nos perdemos de una verdadera transformación. La palabra nos dice, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y he llegado a entender que esto ocurre cuando nosotros reemplazamos el entender, el conocer de nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que Él mismo nos muestre lo que Él está diciendo, lo que Él quiere, lo que Él pretende, el camino en el que nos quiere llevar. Hoy vamos a hacer una reseña histórica, pero vamos a hacer una reseña que nos va a enseñar a ver que en la palabra, desde el puro inicio, el Señor ya tenía un plan, ya tenía una agenda, y esa agenda se ha venido cumpliendo. Estas agendas en realidad son un montón de agendas, las que el Señor ha manejado. Es una sola agenda, pero distribuida en un montón de planes, en un montón de estrategias que se han ido manifestando a lo largo de las épocas con el objetivo de llegar al gran plan que era Jesús. Es increíble la precisión con la que Dios ha manejado las cosas a través del tiempo. Definitivamente solamente Dios puede hacer algo así, en donde el tiempo para Él no es un obstáculo, no es un problema. Y nosotros podemos ver la magnitud de nuestro Dios en algo que es totalmente imposible para nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera manejar el tiempo en nuestras vidas. Yo no puedo, por más que quiera, saber dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo y cómo voy a hacerlo. Yo puedo tratar de planear lo que puedan pasar en los próximos 10 años, pero yo no puedo desde ya decir, ok, en 10 años yo voy a tener esto y aquello, porque yo no sé si las variables del tiempo me lo van a permitir o tan siquiera si voy a estar aquí. Nadie es dueño del tiempo para saberlo. Uno puede creer que propone sus planes, pero como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Y yo quiero que hoy a través de la palabra veamos precisamente eso, de que el plan de Dios es el plan que ha estado desde el inicio, que no solamente es el mismo hoy, sino que nosotros hoy formamos parte de un plan. Eso lo veremos en la etapa número 2 del mensaje, pero vamos a iniciar con la agenda. Vamos a ver, vamos a explorar un poquito el plan de Dios a lo largo de la palabra, como Él buscaba no solo la redención del hombre, sino su transformación para el gran día del Señor. Nosotros somos la etapa final del libro. Usted y yo hoy aquí estamos como testigos de presenciales, de hecho, de lo que está por venir, de lo que está por manifestarse en la tierra. Y no es para que simplemente lo experimentemos, no somos pasajeros de un tren que simplemente van a llegar a un momento o a un lugar. No, usted y yo activamente hoy ya debemos estar siendo entrenados, preparados, debemos estar siendo
instruidos por el Espíritu Santo en lo que debemos hacer, en cómo debemos acercarnos más, en qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. La palabra misma debe estar cobrando vida en nosotros como una manifestación de la realidad espiritual que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de la creación de la décima plaga. Esto habla acerca de lo que ocurrió ¿cómo se llama? En Egipto. Moisés con los mandamientos, esto es posteriormente, el arca y el tabernáculo, el Hijo del Hombre y las profecías de Isaías. Hoy vamos a llegar hasta el punto 5. Para el próximo sábado tendremos el nacimiento, la crucifixión, resurrección, la iglesia, tú y yo hoy. Y cómo todo este plan, y de nuevo, esto es algo muy comprimido. En realidad, toda la palabra es el mapa, toda la palabra es la agenda que Dios fue trabajando a través de años, de años, de años, con el objetivo de llevar su plan a la perfección. Y la gente dirá, "Ay, pero sí, yo no creo mucho en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres". Por supuesto que fue escrita por hombres, tenía que ser escrita por hombres. Si hubieras tenido un ángel aquí escribiéndola, no necesitaríamos ni la misma palabra. El mismo ángel podría decirlo de su boca. Pero Dios utiliza lo natural para mostrar lo sobrenatural. Dios utiliza el contexto humano para mostrar el contexto sobrenatural. Entonces, el hecho de que haya sido escrita por seres humanos no significa de que no haya sido inspirada por Dios. Y la prueba de ella la vemos a través del tiempo. Cómo es tan perfecta la forma en la que Dios establece todos los planes. Sí, en ocasiones se tuvo que pasar por cosas difíciles, se tuvo que pasar por pruebas horribles, se tuvo que pasar por muchas cosas que tal vez a los ojos de cualquier persona uno pregunta, ¿por qué Dios permitió esas cosas? Bueno, porque todo en este mundo tenía que seguir su curso. Vamos a iniciar entonces con la creación. Vamos a iniciar con Colosenses 1:16. No vamos a ir a Génesis todavía. Vamos a ir primero a Colosenses 1:16 porque este es el resumen de Génesis. Vámonos ahí. ¿Quién tenía Colosenses? Vamos a ver. Me toca a mí, ya voy. Colosenses Cualquier 1 versión, no hay ningún problema. Y cualquier cosa yo la tengo aquí en el libro. dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Si bien es cierto en Génesis dice, eh, el Señor, ¿verdad? Es el que da la primera voz de creación, ¿verdad? Háganse los cielos, hágase la luz, hágase. Él dice que eran una trinidad, literalmente eran ellos los que estaban creando todo. Pero aquí podemos ver en Colosenses que específicamente, ¿verdad? Habla de Él y para Él. Y ese es Jesús, el arquitecto del universo, quien es la manifestación natural, humana. Vean, hasta Dios hizo cumplir eso de que todo, Él usa la naturaleza o lo natural, lo humano, lo de este lugar, lo de este mundo, para mostrar su gloria, viniendo en forma humana, viviendo en forma humana, optando por pasar por sufrimiento humano y padecimiento humano, porque Jesús mismo no tenía ni una almohada donde poner la cabeza. Él no tenía nada por qué mostrarse humanamente de acuerdo a los estándares humanos. Y sin embargo, Él fue el creador, Él fue el mediador, Él fue el arquitecto del universo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Obviamente Él en representación de la Trinidad. Y luego vamos a Génesis 3:14, porque aquí es donde quizás a partir de que todo es creado por Él y para Él, sin embargo, hay un pequeño desvío que Él permite, porque si Dios no lo hubiese permitido, probablemente, eh, diría yo, se hubiese visto como un Dios controlador, un Dios que no permite, ¿verdad? Libertades o albedríos. Y no, él sabía lo que venía, pero utilizó lo que venía como un método
para demostrar su amor, su misericordia y también su plan de salvación. Así que vámonos a Génesis 3, 14 y 15. Ajá, me toca a mí. Dice 14, y Jehová dijo así a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, podemos decir el talón. Este, algo muy impresionante es esto. Esta es la primera confrontación entre, podemos decir, el bien y el mal, que es a nivel público manifiesto, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de esto, pues ya el Señor había establecido los parámetros que el ser humano tenía que tener, digamos, en Edén, ¿verdad? Para Adán y para Eva. Pero desafortunadamente, y gracias a la serpiente, obviamente ellos se salen de esos parámetros, lo cual pues genera que el pecado entre al mundo, entre en la humanidad. El tema es no solamente establece el Señor acá una maldición sobre la maldad, sobre Satanás, sobre la serpiente, ¿verdad? Representada por esa figura de serpiente que es la que representa a Satanás. Y, y no solo le castiga, no solamente le castiga, sino que también establece una maldición sobre la serpiente, sobre la maldad, que lo hemos mantenido o se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Lo vemos hoy presente inclusive. Si ustedes ven cómo el Señor dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, cómo ha sufrido la mujer a través de la historia, cómo ha sido marginada, cómo ha sido, y no estoy diciendo de que cómo se llama todo, que la mujer es el punto central acá de la maldad de Satanás, pero cómo ha sido afectada, cómo ha sido marginada, cómo ha sido verdaderamente lastimada la mujer a través de la historia. ¿Y por qué es? Porque es la mujer la que trae la vida al mundo, es la que trae los niños. Vean lo que pasa en el mundo con el aborto y con los problemas y los secuestros de niños y tanta maldad que ha caído y que constantemente vemos sobre la niñez. Entonces, vemos cómo todavía esa maldición, ese odio que Satanás tiene en contra de la mujer y en contra de los niños, se ve manifiesto hoy. Sin embargo, también Satanás sabía en ese momento de que a través de la mujer venía la redención, venía el cambio, porque le dice, dice, él te golpeará la cabeza y tú le golpearás al talón, estableciendo que el descendiente de ella, pero él no sabía cuál descendiente. Entonces Satanás simplemente la agarra contra todos los niños. Vemos un reflejo de esto, por ejemplo, cuando Jesús estaba recién nacido tenían alrededor de entre bueno, estaba recién nacido y 2 años, y mandan a matar a todos los niños de 2 años, de hasta 2 años, hombres, varones, ¿cómo se llama? Primogénitos. ¿Por qué? Porque Satanás sabía de que en algún lado por ahí vendría aquel que estaba destinado ¿cómo se llama? A literalmente a robarle o a quitarle su reino, a volver a quitar lo que él había robado. Lo hermoso de esto es que aquí se empieza el plan de redención, donde el Señor viene y nos establece cómo y de qué manera se va a mantener ese a lo largo del tiempo, ese plan de redención. Ahora, hasta que llegue el fruto de la mujer, que estamos hablando de Jesús, ¿verdad? El Señor establece ciertos parámetros y ciertos patrones, establece que sí, su pueblo tiene que primero estar formado, tiene que ser creado su pueblo, utilizando a Abraham como el patriarca, ¿verdad? Lo saca de Ur de los Caldeos, literalmente en Irak, lo hace viajar hasta donde está Canaán, él llega ahí, y si ustedes quieren ver la historia, es una historia hermosísima de fe, de devoción al Señor, también un poquito de rebeldía, también un poquito
bueno, tiene de toda esa historia. Lo importante de esto es cómo el Señor confía y ve el corazón de Abraham y ve y toma su fe por justicia. Y a través de los tiempos, sus hijos van a ser los que van a ir acarreando esa dinastía, podemos decirlo, espiritual, que es la que va a conformar a Israel como pueblo. Con los años, Israel termina ¿cómo se llama? En Egipto nuevamente, gracias a José, que a pesar de sufrir lo que sufrió, llega a Egipto con el propósito de volver a ser digámoslo así, el mediador, el salvador temporal de su pueblo ante la gran hambruna que había. Y vemos cómo el Señor, aun cuando permitió en la vida de José todo lo que permitió, lo hizo con el objetivo de darle vuelta a la situación para que al final fuera una victoria para el pueblo. Vemos cómo el Señor agarra lo que es feo, malo, destructivo, terrible, y lo transforma en algo de provecho, en algo de bien. Con el tiempo pasa y ya sabemos la historia, vienen nuevos reyes que no conocen o no conocieron a José, entonces para entonces el pueblo ya era muy numeroso, ya era muy grande, y me refiero al pueblo israelí, los hebreos eran demasiados, y los nuevos jerarcas de Egipto simplemente los toman como prisioneros, porque tenían temor de ellos, de que sus números fueran tan elevados que más bien pudieran tomar control de todo. Aquí es donde empieza la historia de Éxodo, donde el Señor permite nuevamente su esclavitud, su maltrato, permite que ellos, a través de esta escuela de sufrimiento, ellos imploren, clamen a Dios. Cuando llegan a clamar a Dios y el Señor les envía a Moisés, y Moisés mismo tiene que pasar por toda una serie de pruebas. Entonces, yo quiero que quedemos claros con algo. Nuestra vida nunca ha sido fácil, pero no es fácil porque el Señor permite que estas dificultades tengan un propósito en Él que totalmente revierte la historia, que totalmente hace que valga la pena haber tenido estas pruebas, que valga la prueba, perdón, que valga la pena haber tenido esta escuela, porque de lo contrario, si nosotros no pasamos por estos valles de sombra y de muerte, no vamos a conocer a Dios a intimidad, no vamos a sentir la necesidad de Dios. Y es la prueba la que nos hace sentir necesidad de Dios. Lamentablemente así es la naturaleza del ser humano. Llegamos entonces a donde ahora sí, Dios viene a rescatar otra vez a su pueblo y utiliza una señal muy particular en la décima plaga, que es la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y en los marcos de las puertas, porque ahí es donde el Señor está marcando la pauta de lo que está por venir, del mensaje, de la esperanza venidera. Todos los patriarcas confiaron en la promesa del Señor de la esperanza venidera. Y aquí se empieza a ver manifiesta esa figura de la sangre del Cordero. Vamos a leer Éxodo 12 7 luego 12 13. Bueno, buenas noches. Buenas Dice noches. 12:7, mi hermano, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ese es el 12:7. Y el 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Una de las cosas que más me impresionan de esta escritura, de esta historia, es el hecho de que el Señor literalmente dijo: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Esta es una enseñanza que vamos a tener próximamente, en donde vamos a ver cómo las plagas, literalmente cada plaga iba en contra de un dios egipcio. Era como Dios burlándose de los dioses egipcios. Y si ustedes recuerdan, cuando cada vez que
Moisés trataba de mostrarles, ¿verdad? El poder de Dios en alguna manera. Ellos recurrían a sus dioses para tratar de explicar lo que estaba sucediendo, pero llega un momento en donde ya no pueden más, ya no pueden explicarlo. Sencillamente se les salió de control, se les salió de las manos y llega esta prueba en donde la sangre del cordero es literalmente la señal para protegerlos de la plaga de la muerte. Es increíble que el Señor desde ya estaba utilizando la sangre del cordero como método de evitar la muerte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya sabiendo más adelante en la historia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a través de él tenemos vida eterna, podemos ver cómo el Señor todo lo tenía claramente establecido, todo lo tenía claramente orquestado. Si vemos las historias por separado, podemos ahí tal vez decir, mira, sí, hay una similitud en esto, pero cuando empezamos a verlos cronológicamente nos decimos, esto lo hizo alguien como un mapa, como un rompecabezas tan exquisitamente preciso y tan increíblemente elaborado, que es imposible que esto haya simplemente sido escritura humana. Hoy vamos a explorar varias historias más, como por ejemplo, vamos a irnos un poquito más adelante, ya con Moisés, vamos a irnos primero vamos a irnos a Deuteronomio 10, 1, 5. Yo creo que yo los había puesto en orden al revés, pero no importa. Leamos Deuteronomio 10, 1, 5. Mi hermano Jerry, 10 del 1 al 5, dijiste. Por favor, sí. Muchas Ok. gracias. Dice así, 10 del 1 al 5 dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Amén. Lo increíble de esto es que desde ahí el Señor está estableciendo las reglas del juego, ¿verdad? Para su pueblo. Y algo que me llama poderosamente la atención en esto es cómo en la interacción que tiene con Moisés, eh, esto es como la toma dos, literalmente, de las tablas. Porque las primeras que el Señor ya le había entregado, que el Señor había elaborado completamente, él literalmente las despedazó al darse cuenta de que el pueblo estaba rebelde. Y el Señor le dice, ok, talla 2 tablas de piedra como las primeras, ¿verdad? Y súbete otra vez. Esta vez vas a hacer una caja, ¿verdad? De madera. Em, y literalmente el Señor vuelve a escribir sobre esas tablas y el Señor se las da, ¿verdad? Pero ya el Señor estaba estableciendo una ley universal que hoy por hoy sigue en pie. Aun cuando el enemigo ha tratado de bloquear esa ley y nunca lo he visto tan agresivo contra la ley como en los últimos 40, 50 años en Estados Unidos, desde que empiezan a quitar las leyes ¿cómo se llama? Perdón, los mandamientos de las escuelas, la lectura de la palabra de las escuelas, el mencionar a Dios en las escuelas. Y muy recientemente, hace unos pocos años, si los pueblos tenían escritas los 10 mandamientos en las plazas de su pueblo, los quebraban, los destrozaban, los quitaban, porque no podía existir nada visual ni público que representara la ley de Dios o que fuera de la ley de Dios. La tergiversación de la ley de Dios por parte de Satanás en tantas formas de culto, en tantas formas de religiosidad.
en donde se le quita, se le sustrae algunas partes y se le pone otras, se acomodan de diversas maneras. Inclusive hoy por hoy hay una ley, perdón, hay una Biblia que no tiene nada que ver, es una Biblia casi que completamente secular, hecha para simplemente las agendas de este mundo hoy por hoy. Pero seguimos con una ley que es inamovible, la ley de los 10 mandamientos, y todo la tenemos escrita en nuestro corazón y nuestra mente, porque el Señor así lo ha hecho. Pero aún los mismos impíos, cuando no conocen la palabra, cuando no escuchan la palabra, saben que matar es malo, saben que robar es malo, saben que llevarse la esposa del hermano, del vecino, del prójimo es malo. Hay una ley inherente en la conciencia humana que puede ayudarnos a determinar de que esto va más allá de una lectura, de algo que simplemente está escrito. Dios estableció esta ley de manera poderosa, universal y espiritualmente. Y vamos ahora al Éxodo 25, 8, 9. Creo que estás con el micrófono muteado. Perdón, Ahora, dale. dice así, Éxodo 25, 8, 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vemos cómo el Señor empieza a establecer no solo las reglas del juego, sino que empieza a establecer también los patrones del juego, las reglas con las que ellos tienen que someterse a Dios. El objetivo es que ahora ya no van a ser como eran en el pueblo que eran durante su estadía en Egipto. Ahora van a ir cogiendo una identidad que ya no proviene de ellos o de Egipto, proviene de Dios. Dios empieza a establecer qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para qué lo van a hacer, qué sí y qué no. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nosotros nacemos de nuevo. Es el Espíritu Santo el que tiene que empezar a marcar nuestro sí, nuestro no, nuestro cuándo, nuestro dónde. Es Él el que tiene que irnos llevando por el camino. Es Él el que tiene que guiarnos por el camino. Lo hermoso de esto es que cuando Él construye el arca, se han hecho muchos diseños ilustrados de cómo aparenta ser el arca, pero el que más me ha gustado es el del testimonio de Ron Wyatt. Personalmente digo que es mi favorito porque, número uno, el diseño, que es el que vemos acá, realmente parece el asiento del propiciatorio, literalmente es un trono. Los querubines se ven altos, se ven con sus alas, dos alas cruzadas como para un respaldar. Y lo hermoso de esto es que verdaderamente parece una caja hecha en esa época, no tan elaborada, simplemente era una caja y la recubrieron de oro. Pero aquí como podemos ver, no solamente que Dios quería que le construyeran un arca, le construyeron también el tabernáculo, porque el Señor quería habitar en medio de su pueblo. El Señor quería estar entre ellos. Y la manera de hacerlo era a través de un lugar, como el que vemos aquí en la foto que tengo yo, donde Él podía estar presente, en donde Él podía manifestarse entre ellos. Y aquí precisamente es donde estaba el arca, que se convirtió en el asiento en el lugar santísimo, donde el Señor descendía, donde la sangre del Señor descendía y tenían que ponerla para el perdón de los pecados. Esa interacción entre la presencia de Dios y el pueblo era lo que hacía el perdón de los pecados, era lo que hacía que ellos fueran un pueblo limpio. A pesar de eso, sus naturalezas humanas, sus carnes, los seguían haciendo caer en pecado, en rebeldía y demás, lo cual también es un reflejo de nosotros. Pero vamos a ver ahora Daniel 7, 13, 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Ah, qué esplendoroso, qué increíble es esta visión que tuvo Daniel. Y lo más increíble de esta visión es que el Señor, hasta estas épocas, el Señor todavía tenía establecidas las reglas del juego, el patrón, ya habían construido pues obviamente un templo en lugar del tabernáculo que tenemos atrás, pero todo, la estructura seguía en pie, la identidad judía seguía en pie. Luego viene Daniel y el libro de Daniel, pues en realidad es espectacular. Ellos ya están cautivos en ¿cómo se llama? En Babilonia. Pero el Señor empieza a manifestar la esperanza venidera, ya empieza a dar ahora la nueva figura de la persona que está por venir, de quién es, la magnitud de esta persona que está por venir. Y realmente lo describe como alguien supremo, como alguien glorioso, como alguien que básicamente tiene el control y el poder total y absoluto, alguien que merece toda honra, toda gloria, toda adoración, toda pleitesía. Tiene toda autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo. Amén. Literalmente, lo hermoso de esto es que esa imagen está constituida en un título que es el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús estaba acá en la tierra y él se expresa a sí mismo del Hijo del Hombre, automáticamente todos los fariseos y los saduceos, todos ellos sabían quién era el Hijo del Hombre. Pero cuando ven a Jesús y ven que la imagen es un contraste muy pobre de la realidad de lo que esto dice, dijeron, ¿cómo esta persona puede estar llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Cómo puede identificarse como el Hijo del Hombre si no tiene ese esplendor, no tiene esa gloria, no tiene esa autoridad? Pero era porque el plan de Dios no era venir en esa gloria todavía, en esa autoridad todavía, en esa identidad todavía. Él venía en humildad, pero él seguía teniendo ese título, él seguía teniendo ese poder, él seguía teniendo esa autoridad. Jesús vino en sumisión al Padre. Jesús vino a buscar en obediencia total la voluntad del Padre, no la propia, para un ejemplo a nosotros. Usted y yo hoy no podemos seguir buscando nuestra voluntad. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. Mm. Y yo he estado haciendo un análisis muy profundo en los últimos meses. Qué difícil es para nosotros salirnos del contexto natural de la vida aquí en la tierra. Qué difícil es para nosotros dejar de pensar que somos de aquí. Qué difícil es para nosotros verdaderamente desconectarnos de este mundo y de esta realidad. Y no lo digo totalmente porque no podemos hacerlo totalmente. Tenemos que cumplir con responsabilidades, con tareas, tenemos cosas que hacer. Pero tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una realización del hecho de que usted y yo no pertenecemos aquí. No somos de este mundo, somos pasajeros, dice la palabra. Somos pasajeros y venimos de un lugar y vamos a ir a un lugar que no conocemos. Y es a través del Espíritu Santo que podemos conocer este lugar. Podemos perfectamente, y es más, no necesitamos ni ir allá. Podemos tener la certeza en nuestro corazón, la seguridad en nuestro espíritu de la esperanza venidera a través del Espíritu Santo. Si el mismo Espíritu que está en ustedes está en el cielo en este momento, está en todos lados, es ilimitado. Y podemos conectarnos a través de él y percibir las cosas como son en el contexto espiritual, no en el natural. Por eso es que yo veo y siento como ser humano también ese conflicto entre lo natural y lo espiritual, en donde yo quiero estar y permanecer en lo espiritual, pero la naturaleza de este mundo sigue estando prominente acá.
Dios lo sabe, Dios lo entiende, Dios lo comprende y sabe lo difícil que es para nosotros. Precisamente por eso envió el Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que estar literalmente dedicados a que el Señor nos muestre su perspectiva y no la nuestra. Y quiero ahora que leamos Daniel 9, 24, 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones. Amén. Es increíble la cantidad de cosas que Daniel escribe aquí, porque literalmente está describiendo lo que estaba por venir para Israel, no solamente el hecho de que se había establecido una marca en el tiempo. Recuerden que el tiempo para Dios no es como para usted y para mí. Él marcó 70 semanas y esas 70 semanas cubren el plazo. El plazo de qué, Jerry? El plazo antes de lo que está por venir, antes del fin. Pero no es el fin de la tierra, como mucha gente dice, el fin del mundo. No, no, no. Es el fin de una época, el fin de una era para dar comienzo a otra era. Y el tema acá es que usted y yo vivimos en la era del pecado, de la maldad, en la era de, literalmente desde que Adán cayó en el pecado, usted y yo hemos vivido en esta tierra bajo la opresión, bajo el reinado de la maldad. Acá lo dice claramente, donde vendrá por fin a poner, vendrá a poner fin a la rebelión, poner fin al pecado para expiar la culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética que se había dicho sobre, y lo vamos a ver ahorita, este, y la promesa que ya se había dicho desde el inicio en Génesis, eh, para ungir el lugar santísimo. Ustedes saben que el lugar santísimo es donde estaba el arca. Ahí mismo estaba el lugar santísimo. Y este lugar santísimo era una representación de quién? De Jesús. Es una representación de Jesús. Ahora, vean acá donde dice, pasarán 7 semanas y luego 72 semanas desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que llegue un gobernante, el ungido. Esta reconstrucción no solamente habla de la reconstrucción física, sino la reconstrucción del pueblo, del templo. Y ahí entonces tenía que regresar el Señor. Cuando ya fue el tiempo para que el Señor regresara, el ungido, ¿verdad? Después de ese periodo de 72 semanas, al ungido lo iban a matar. Una evidencia nuevamente en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenía que morir. Dice, aunque no por sí mismo, o sea, no fue por su propio hacer, aparecerá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad del templo. Esto sucedió en el año 70, después de Cristo. Y luego dice, el fin llegará con una inundación y la guerra y sus miserias están decretadas desde ese momento hasta el fin. Cuando la gente dice, pero ¿por qué Dios permite la maldad? Porque está decretado de que así tiene que ser. Está decretado que las cosas tienen que seguir su curso. Si bien es cierto, el ungido vino, murió y resucitó y se fue y nos deja el Espíritu Santo, el plan no era restaurar la tierra.
El plan era restaurarle a usted y a mí. Era restaurar nuestro espíritu, nuestra conexión con Dios, la capacidad de que nosotros ahora conociéramos a Dios y pudiéramos llevar un mensaje de esperanza en un mundo que no la tiene. Entonces, para los que dicen, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? Porque este mundo tiene que acabar en un momento dado, pero no es todavía. Esa maldad va a acabar, pero todavía no es. Mientras tanto, tiene que seguir su curso y no se va a poner más bonito. Al contrario, se va a poner peor. Y me sorprende que Daniel mismo decía, el fin llegará como una inundación y la guerra y sus miserias están decretadas en ese momento y hasta el fin. Yo creo que en otra enseñanza yo había contado algo que escuché de Jonathan Cahn que a mí me sorprendió tremendamente porque yo no había visto eso nunca. Y cuando yo lo escuché, obviamente uno lo escucha y uno lo siente en el espíritu, pero me pareció tan increíble. Es el hecho de que en el 2023 Hamas lanzó un ataque en contra de Israel, sorpresivo, ¿verdad? Eh, y la operación que ellos elaboraron para atacar a Israel tenía por nombre, y esto ustedes pueden ir a verificarlo en las noticias, en cualquier lugar en Google, la operación que ellos utilizaron para atacar a Israel en octubre 6, si más no me equivoco, del 2023, se llamaba inundación. Ahora, coincidencia, una marca en el tiempo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que no hay coincidencias en el mundo espiritual. Y vean cómo dice, el fin llegará con una inundación y la guerra, y sus miserias están decretadas desde ese momento hasta el fin. Usted y yo estamos en el fin. Eso es fácil de verlo. Hay que ver las noticias para darnos cuenta el, la clase de mundo en el que estamos. Yo pongo las noticias aquí 5 minutos y solo se habla de muertos, solo se habla de corrupción, gente insultándose, o sea, literalmente manifestación de maldad, maldad, oscuridad. Yo trato de no ver noticias, porque de todas formas las cosas van a tener que seguir su curso. Mi esperanza no está puesta en lo que el ser humano puede hacer, mi esperanza está puesta en lo que Dios está haciendo a través del ser humano. Y yo soy parte de eso. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Yo no puedo exigirle a una persona que no tiene a Cristo en su corazón que haga algo por el mundo, si su naturaleza solo piensa en sí mismo. Pero una persona que tiene a Cristo en el corazón debería ser diferente. Y ahí es donde vemos a veces que la iglesia está patinando, como decimos en primera, porque no vemos a una iglesia involucrada, no vemos a una iglesia realmente convirtiéndose en la iglesia. En lugar de ir a la iglesia, sean la iglesia. Eso es lo que yo siempre digo. No estoy diciendo que no es bueno ir a la iglesia y congregarse, es bíblico, estamos de acuerdo, pero esto es congregación. Y nuestras congregaciones deberían ser congregaciones de iglesias. Usted es un templo del Espíritu Santo, yo soy un templo del Espíritu Santo. Ok, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué nuevas traemos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos conectarnos en el Espíritu para sentir al Espíritu Santo en lo que tú hablas, en lo que yo hablo, en lo que estamos hablando? Porque el Espíritu Santo nos está hablando y está hablando a través de nosotros. Y llevemos esa esperanza a los demás. Pero en lugar de eso, seguimos dando vueltas en el mismo patín de estructuras, de cosas, de planes, de eventos, de actividades, y no hay transformación. No hay transformación. Seguimos igual. Y ahí es donde está el problema. Y esto lo vamos a ver más a fondo en la segunda etapa. Ok, vamos a irnos ahora a las profecías de Isaías. Vamos a ir un poquito rápido porque son chiquitas. Vámonos a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esta es la primera de las profecías del Mesías en Isaías, donde literalmente está diciendo el nacimiento, esa es una de las características de las profecías de Isaías, el nacimiento virginal del Mesías.
Y ahí está. Y su cumplimiento también se cumple en Mateo 1, 22, 23. No lo vamos a leer. Esto es simplemente a nivel referencia, si ustedes lo quieren. El cumplimiento de esta profecía de Isaías está en Mateo, Mateo 1, 22, 23. Ahora, vámonos a la segunda, que es el Mesías será llamado Dios y gobernará con justicia. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El cumplimiento de esta está Lucas 1, 32, 33. ¿Ok? Hermoso. Vemos como una escritura hecha hace 500 años antes, 400 años antes, y luego se termina cumpliendo y lo escriben, bueno, yo diría como 500, más bien, pero bueno, no importa. Vamos a ver, y la tercera es, el Mesías será del linaje de David, Isaías 11, 1, 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien, el cumplimiento de esto está en Mateo 1, 1, Lucas 3, 23, 38. De nuevo, Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento, y ahí están las profecías cumplidas. Vamos a la cuarta que dice, el Mesías traerá luz a los gentiles. Isaías 42, 6, 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. De nuevo, esta se cumple Lucas 2, 32 y Hechos 13, 47. Ahora, la quinta sería el Mesías sanará y hará milagros. Isaías 35, 5, 6. No sé si es aquí la tienen. Ok. Y cuando Él Adelante. venga, abrirá los ojos de los ciegos y despertará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Ok. Brotarán manantiales. Es 35:5-6. Nada para dar una cosa de referencia mía. 35, Isaías Isaías 35:5. Voy a leer el 5. 5 y 6. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, despertará los oídos de los sordos. El 6, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Amén. Brotarán Esa es. manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Está diferente aquí. Sí, esa es. En realidad la que está leyendo Tiana, esa es. Nada más Ah, para que lo sepamos. y esta otra cosa. Sí. Dame un segundo, yo lo voy a revisar. Aquí está. Esa es. Entonces los ojos de los ciegos. Sí, está bien. No, no. La que está equivocada es la que está aquí en la presentación. No hay ningún problema. Ahora sí. El 6, el Mesías sufrirá y será rechazado. Esa es a la que está copiada de doble. Igual en la quinta, nada más para que lo tengamos, el cumplimiento de esta, eso sí, sí es Mateo 11, 4, 5. Así que eso sí está correcto. Gracias, tía. Ahora sí, vamos a leer el 6, que es el Mesías sufrirá y será rechazado. Básicamente la misma que está aquí. 53:3. Ujú. Isaías 53, 3. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, Dios mío. Ujú. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Qué increíble. No sé. Uh,
Esta también se cumple en Mateo 11, 4, 5. Eso también es Sin embargo, importante. fue Ujú. la 4:5. Sin No, 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 embargo, no. ah, Perdón, Mateo 4, 11, 4, 5, no lo vamos a leer, simplemente que, Mateo 53, 4, 5. no, 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 solo vamos a leer hasta el 3. Lo que estaba diciendo es que el cumplimiento de esa profecía en Isaías 53, 3 se cumple en Mateo 11, 4, 5. Amén, amén. Ujú. Entonces, ahí podemos ver cómo estas profecías se han cumplido en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la número 7, que es el Mesías será castigado por nuestros pecados. Isaías 53, ahora sí, 4, 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado por nosotros para que estuviéramos paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Es impresionante. Y esta se cumple en Mateo 8, 16, 17 y en Primera de Pedro 2, 24. Ahora la 8 dice, el Mesías morirá como sacrificio por los pecados. Ven cómo en Isaías se iban estableciendo los patrones que el Mesías tenía que cumplir. Y ahí es donde yo digo, escrito por hombres, 500 años antes y se cumplen 500 años después. O sea, es imposible. Y vamos a ver en Isaías 53, 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no, ya voy a llorar. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Esto se cumple en Juan 1:29, Hechos 8, 32, 35. Y vamos a ver, el Mesías será sepultado con los ricos. Isaías 53, 9. Leo yo, porque no. 59. Te la tenía Sí, lejita. Que me adelante, ti. toca a mí. Dame un Sí, ti. segundo. 53, 9. Sí, dice, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Así es. Y es interesante ver también que literalmente la tumba en la que Jesús fue sepultado fue una tumba de ¿cómo se llama? De José de Arimatea, que era un hombre adinerado. ¿Cómo, cómo esto iba a ser establecido desde hace tanto tiempo? Es increíble. Pero aquí es donde se ve el cumplimiento de esta escritura, Mateo 27, 57, 60. Finalmente, vamos a ir a la última. El Mesías resucitará y tendrá larga vida. Isaías 53, del 10 al 11. Esa, Dios, Dios adelante. quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y él, fiel servidor, ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Amén. El 11 también. No, bueno, sí, Ok. al 11, démosle al 11 también, no importa. Dice, después de tanto sufrimiento comprenderá el valor de obedecer a Dios. El Mm, fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos perdón, tía, yo creo que se te muteó el micrófono. Ay, ya. Ahora sí, ¿por dónde quedé? en el Dice, 11. él dio su vida por los demás y por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Muy bien. Esa se cumple en Lucas 24, 5, 7. Ujú. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos cómo literalmente el Señor traza un mapa desde el inicio, ¿verdad? El reino de Dios tiene una agenda para la tierra.
Y aun cuando se tiene el problema del ingreso del pecado a la humanidad, el Señor no cambia su agenda en el sentido de que su propósito sigue estando ahí. Más bien ahora es con un incentivo mayor. Es el de traer la salvación, la esperanza, es el de traer la transformación del ser humano. Obviamente hay mucha maldad, obviamente hay mucho padecimiento, hay mucha cosa negativa, pero toda esperanza, toda felicidad, todo gozo, todo lo que es bueno proviene del Señor. Y usted y yo tenemos que en este mundo vivir, tratar de vivir la perspectiva de Dios, no la nuestra. Esto lo hemos dicho muchas veces. A veces nos cuesta salirnos de ese contexto y eso es una de las cosas que yo he venido meditando durante mucho tiempo. Señor, ¿cómo hago para vivir de manera tal de que yo, a pesar de que hago, interactúo, trabajo y tengo una vida y una familia que tengo que sacar adelante en este mundo, cómo hago para vivir sabiendo, entendiendo y viviendo la realidad espiritual, la realidad del reino? Y les voy a decir una cosa, entre más oro, entre más busco al Señor, más sencillo se vuelve. Y en especial, entre más maldad se empieza a ver en el mundo y entre más empezamos a ver cómo este mundo cada día, literalmente, comienza a manifestar más y más y más y más la hora en la que estamos. Cuando yo escuchaba pequeño de que el Señor estaba por venir, honestamente, yo decía, bueno, llegaré a ver eso. Llegaré a ver el día en el que la gente está equivocada y pelea su equivocación como una verdad absoluta y eso ya se ve como hay falta de amor, se ve como hay egoísmo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y esa es eso no es nuestra naturaleza humana, pero la única manera de cambiar naturalezas es que usted adopte una naturaleza nueva. Así como Israel tuvo que adoptar una identidad nueva saliendo de Egipto, dejando que Dios estableciera los parámetros de esa identidad, los protocolos que tenían que seguir. Ahora usted y yo tenemos nuevos protocolos en Cristo y están en la palabra. Pero esos protocolos, a diferencia de volverlos ritualistas o religiosos o tradicionales, son espirituales. Tienen que ser espirituales. No son el contexto de lo que usted y yo hacemos, es lo que Dios hace en nosotros a través de presencia, relación, vínculo con Él. Dios cambió el hecho de que nosotros perdimos el acceso directo al Padre. Lo perdimos en Edén y lo restablecimos en Cristo. Y ahora el Espíritu Santo es nuestro mediador, Él es nuestro guía, Él es literalmente nuestra ayuda. Sin Él estamos ciegos de nuevo, estamos perdidos de nuevo, estamos en nosotros, en nuestra naturaleza humana. No podemos confiar en nuestro entendimiento, dice la palabra. No podemos confiar en nuestro corazón porque es engañoso. Eso significa las emociones y los pensamientos. Si usted es una persona que pasa pensando todo el día, que pasa ansiosa por sus emociones todo el día, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Cuidado, porque en el Señor, si estuviéramos en el Señor, si estuviéramos enfocando nuestra vida y canalizando nuestra vida en el Señor, sería vivir en paz, sabiendo de que pase o no pase, el Señor está en control y Él merece toda honra y toda gloria. De que a través de Él todo es posible, pero no todo va a ser lo que yo quiera. Algunas cosas van a ser lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y tenemos que estar dispuestos a someternos, a rendirnos y a dejar que Dios sea Dios. Porque si no hacemos eso, nosotros seguimos siendo los dioses en nuestras vidas. Iglesia, este era el mensaje que les traía hoy, la primera parte. Para la segunda parte espero traer todavía la parte más importante que es donde nosotros estamos.
y en qué estamos. Y qué es lo que yo siento de todo corazón que el Señor está llamando a su iglesia a hacer en antelación al tiempo en el que estamos. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, al igual como lo fue para mí y todos, a hacer ese estudio introspectivo y y a orar, porque la única clave, la única opción que tenemos es Él. No lo hagan porque yo lo estoy diciendo, hagámoslo porque Él es Dios y lo necesitamos. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Amén.